y es muy conocida en el ámbito político en el mundo como Altos del Golán. Sin duda, cuando el escritor bíblico se refirió a esa tierra y cuando escribió respecto a la tierra prometida del libro del Éxodo, cuando dijo una tierra que fluye leche y miel, creo que sin duda estaba pensando en este lugar. Es una enorme llanura bañada por los nacimientos de agua abundantes que descienden del monte Hermón. La mezcla de la abundante agua con la tierra rojiza de esa región la convierten en una zona agrícola de gran fertilidad, quizá la mejor en el mundo. Su nombre bíblico es Basán y se traduce al español como llanura fértil y sin piedras. Las razas de ganado vacuno y lanar en ese lugar son las mejores del mundo debido a su abundante y rico pasto. Salomón, dice la historia, convirtió ese sitio en el distrito que proveía alimento a la mesa del rey. Los más estudiosos de ustedes que quieran conocer un poco más, hay mucho, pero es suficiente para mi estudio de hoy. Pero si quieren investigar un poco más, bastará con que en una enciclopedia manual o electrónica escriban Altos del Golán o el Basán bíblico y se darán gusto. Requerirán mucho tiempo para leer y ver fotografías. Rápidamente, y nomás para que se hagan una idea del paraíso que significa, quiero mostrarles 4 o 5 de esas fotos. Si ven al fondo, hay una montaña y está aún con nieve. Cuando es época de nieve, al derretirse, baña los campos de la llanura y pueden ver el ganado alimentarse de la forma más rica. Y cuando no hay nieve, hay en esas montañas nacimientos de agua tan hermosos como los verá en la siguiente foto. Esto es como una vista en perspectiva de todo lo que es Altos del Golán. Otra más, Luisito, la que sigue. Bueno, yo no sé si la puse, pero hay en medio de los mismos montes pequeños lagos que cualquiera pensaría son como lagunas. Aquí hay una, que son como lagunas artificiales, pero lejos de eso, se alimentan de esos ricos nacimientos de agua que bañan a toda la llanura del Golán, y de ahí que se convierta en una de las tierras más hermosas y más ricas del planeta. Podés apagarlo un ratito porque voy a tardar hasta la siguiente presentación. Cito toda esta información porque Amós hace relación a esta región y en forma irónica compara las vacas del Golán con las mujeres de Israel. Dice que las mujeres hebreas son como vacas de Basán. Y claro está que en nuestro contexto cualquier mujer se ofendería y dirían: es un insulto. Ningún predicador, por poeta que se crea, tiene el derecho de insultar al sexo femenino de esa manera. Cuidado, cierto es que pretendía insultarlas, pero lo hace con un piropo lleno de sarcasmo, de modo que solo un poeta del tamaño de este podía ocupar. Es que en esa época, al compararles con ese ganado, se estaba haciendo a las mujeres un cumplido, un gran cumplido, porque era lo mismo que decirles: las mujeres hebreas son tan hermosas, tan mimadas y tan bien alimentadas como
la mejor ganadería del mundo. No en vano Salomón tenía ahí su distrito para alimentar su reino. No en vano la ruta militar y comercial estaba precisamente en el acceso al valle del Golán. Claro, lejos de querer alabarles, lo que estaba queriendo hacer era advertirles la consecuencia de su pecado. Y eso es lo que vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Vacas de Basán. Vayan en su Biblia hasta Amós capítulo 4. Y cuando la cita encuentran, por favor, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Capítulo 4, libro de Amós, nuestro estudio de hoy, Vacas de Basán. ¿Listas sus Biblias? Dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. Aquí viene el asunto: que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen días sobre vosotras, días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Hasta ahí leemos y oramos. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo lleve edificación a nuestras vidas, y que el esfuerzo tomado por todas las personas que están aquí sea compensado por tu gracia y misericordia, obrando un milagro, haciendo que no escuchen mis palabras, sino que el estudio ponga en sus corazones tu palabra, y que al igual que a mí nos redarguya, nos exhorte y nos empuje a vivir conforme tu voluntad. Por favor, háblanos, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Nunca pasen de largo mientras estudiamos este libro que la profesión de este hombre era un boyero. Y les he explicado antes que esa es la palabra que se ocupa para el que cuida el ganado vacuno, puntualmente a los bueyes. Así es que cuando él ocupa estas frases, lo hace con conocimiento de causa. Y claro que aunque era un boyero, nadie le resta méritos a su poesía. Y lo que él quiere decir es que las mujeres de clase alta y de clase media de esa región no les bastaba vivir con lujos y sin interés alguno por los necesitados. Querían más que eso. Obligaban a sus maridos a llevar más dinero para sus gustitos extras, de modo que las demás mujeres en su red social pues pudieran competir a quien tenía lo mejor. Por eso iban a las reuniones religiosas luciendo grandes peinados, ropas suntuosas, y es que había que ponerse a la altura de esa sociedad. Y deben tomar en cuenta, la Biblia no condena el deseo de querer verse mejor o tener algunos gustos extras. Lo que la Biblia condena es que para ellas darse esos gustos extras, obligaban a sus maridos a quitarle al pobre lo que no tenían. Ya había maridos en clase media tratando de satisfacer todos los gustos, por vanos y tontos que fueran, a su mujer. Ahora querían más porque aún no se podían poner a la altura de las mujeres de clase alta, y motivaban a su marido a explotar aún más a sus empleados, quitarles lo que no tenían. Y no debo dejar de mencionar en el contexto histórico cómo maltrataban a sus empleadas. Eran déspotas, altaneras. Les trataban a sus empleados y empleadas como si fueran sus esclavos. Algunas de ellas
incluso se volvieron productivas, porque la tierra era tan rica, tan fértil, que quien quisiera con un poco de recursos podía convertirse en un ente productor. Y algunas de ellas eran parte de ese engranaje económico, pero no para ayudar a su marido, era para darse esos gustitos. Y algunas llegaron a ganar más que su esposo, para luego decirles que ellos eran unos inútiles, que ellas estaban llegando a la clase social que siempre habían deseado y que sus maridos no eran capaces de darles la vida que ellas merecían. Y todo esto yo diría que no debería sorprendernos. Lo he dicho desde que empezamos a estudiar Amós. Una sociedad que discrimina a los menos favorecidos es una sociedad en decadencia. Cualquier cosa puede esperarse de una sociedad así. Ahora, el final del verso 2, no lo busque porque ya lo leímos, dice que Dios ha jurado por su propia santidad. Dicho en otras palabras, Dios se ha comprometido utilizando en el juramento su propio nombre para que recuerden que esa actitud de explotación a los pobres para darse gustos, para sentirse importantes en la comunidad religiosa, lo van a pagar muy caro. Y el profeta dice cómo lo van a pagar. Dice que de la misma forma que se ocupa un anzuelo para enganchar a un pez, pues así serán llevadas cautivas, tal cual el profeta lo dijo. En registros seculares se ha descubierto que la barbarie y el salvajismo de los asirios hizo que cuando conquistaron Samaria llevaran a muchas mujeres y a sus hijos, porque a sus maridos los asesinaron, los llevaran como esclavos hasta Asiria y los llevaban como se lleva al ganado, no con yugos, sino que con ganchos, con todo tipo de barbarie. El profeta se los advirtió. Ahora, yo no voy a aplicar lo que estas mujeres eran a nuestro contexto. No lo voy a hacer porque seguro en nuestra iglesia no hay ninguna mujer así. Y como nadie practica cosas así, pues entonces yo, ¿para qué hago énfasis a eso? No creo. Y si usted, marido, al terminar el estudio viene y me dice: oiga, predicador, usted no conoce a mi mujer. Claro que ella sí me obliga a llevar más dinero porque ahora resulta que quiere un plasma más grande. Claro que me vive diciendo que soy un inútil porque ella gana más que yo y me discrimina. Los niños me han perdido el respeto ahora en la casa porque ella es la que lleva más dinero. Que quiere usar gustitos, no, son gustotes. Pero voy a repetir, ¿para qué hacer eco de esos ejemplos si no hay aquí? Todo lo contrario, seguro en nuestra comunidad, las mujeres, las esposas, destacan por ser amables con su esposo, con sus empleados, son hermosas de corazón, nunca tienen que utilizar peinados suntuosos que cuesta muchos dólares para lucir mejor. Ellas, al contrario, en esta iglesia se lucen por sus valores espirituales, sus valores morales, por su humildad, por su pasión y entrega con su esposo y con sus hijos. Y estoy seguro que si ahora digo, ¿cuántos esposos dicen amén a esto? Todos gritarían amén, porque sus esposas son así. Pero no voy a preguntarles, porque no es necesario. Y claro que yo no estoy a la altura del poeta para usar ningún tipo de sarcasmos, Ahora, desde luego, que si yo me equivoco
Y en medio nuestro hay mujeres parecidas a las vacas de Basán. Cuánto lamento que esta noche se escucharán muchas frases parecidas y dirán vacas de San Salvador, de Ciudad Delgado, qué sé yo de dónde. Y parece que ese CD se comprará mucho, pero por supuesto nada con las mujeres de la iglesia. Oiga, pastor, ¿por qué se está congraciando con ellas y con los hombres es tan duro? Yo no estoy haciendo eso, solo estoy siguiendo el estudio bíblico. Ahora, la condena no era de forma excluyente a las mujeres. Es que con ellas el pecado de desinterés y explotación por los pobres era como más obsceno. Digo más obsceno en este sentido. Bastante deplorable es que un cristiano no le pague lo justo a su empleado. Pero es sucio y obsceno que le quite el dinero para llevárselo a su mujer para que ella vaya a un salón de belleza con un peinado suntuoso. Y recalco, la Biblia no dice que está mal darnos gustos, dice que está mal no pagar lo que es justo y no ser correctos con las personas menos favorecidas que nosotros. Pero bueno, debido a sus rostros, que todavía no sé si es de interés o de molestia, y yo no escribí vacas de Basán, mejor voy a la siguiente condena, que es el capítulo 5, verso 1. Dice el profeta, capítulo 5, verso 1. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la virgen y no podrá levantarse ya más, fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000, volverá con 100, y la que salga con 100, volverá con 10 en la casa de Israel. Me detengo ahí. Si usted hoy viene por primera vez, y si es una mujer, es probable que usted no esté muy feliz con esta introducción. Debo explicarle que Amós es un profeta que habla en contra de la injusticia social. Y él está muy enfadado con justa razón por la manera en que se explota a los pobres. Y dije cuando empezamos a estudiar este libro que si aquellos que han empezado una revolución en sus países hubieran leído este libro, sus protestas y sus frases para arengar al pueblo pudieron sacarlas de aquí. Él no está tratando de insultar a su propio pueblo, está tratando de que su pueblo se vuelva a Dios. Y ya que ese ganado vacuno es tan preciado, él quiere decirle a ellas, ustedes son preciadas para Dios si se arrepienten de su pecado. Claro, ellas en lugar de escuchar, se llenaron de enojo, estaban molestas, diciendo, ¿quién es ese tonto boyero que se cree capaz de insultarnos y de augurar que iremos como animales hacia Siria? Bueno, como ellas no quieren prestar atención y sus esposos tampoco, entonces ahora ocupa un metro poético llamado cuina. Esto es un modismo que se empleaba únicamente en Israel y se usa sobre todo en los libros poéticos. Se encuentra mucho de esto en cantares, en lamentaciones. Cuina es el nombre que se daba a los endechos o lamentos. Son usados o eran usados de forma exclusiva en los servicios fúnebres. Y quienes ocupaban la cuina eran las plañideras. Les explico todo esto en nuestro español. Plañideras eran mujeres a las que se les pagaba para que cuando alguien moría fueran a llorar por él. No es que nadie quería al muerto, eso es en nuestro contexto.
en el contexto de ellos, cuando fallecía alguien importante dentro del pueblo, o si fallecía un joven o una niña, una señorita, y aún más si era virgen, entonces el pueblo se unía al dolor. Endechas significa lamentos. Viene del verbo endechar, que se traduce como lamentar. Las plañideras ocupaban esos metros poéticos, sería como responsorios. Iban al servicio fúnebre y eran contratadas las plañideras, las que lloraban, para que todo el pueblo supiera que había muerto alguien importante. Y si no era alguien importante, pues era un joven o una virgen. ¿Por qué un joven? Es que en ese entonces no era normal que los jóvenes fallecieran. La longevidad era mayor y vírgenes mucho menos. Se hacía eco a las vírgenes. Ustedes deben recordar aquella parte en donde el juez Jefté hace un voto a la ligera, insensato, y promete que su hija no va a poder concebir. Entonces ella y otras vírgenes pasan endechando durante varios días, lamentando, llorando que su amiga no va a poder tener bebés, que su vida no va a estar a plenitud. ¿Por qué? Por un voto insensato de su padre. Bueno, eso era lo que se ocupaban las cuinas. Todos lo sabían. Yo estoy explicando esto porque usted y yo, si no vamos a la historia, imposible sepamos esto. Ahora, Amós ocupa una cuina para que todo el pueblo escuche. Y claro, esto era sobrenatural. No es la palabra sobrenatural. Era extraordinario. Esa es la palabra correcta. ¿De qué hablo? Hay un boyero que ha contratado plañideras para endechar en el pueblo. Boyero es el que cuida bueyes. Él no está supuesto a contratar plañideras. Plañideras son las que lloran a los muertos. Y tampoco es un poeta para usar una cuina. De ahí que si un boyero ha contratado plañideras y están cantando una cuina, todo el mundo está atento. Todos debieron salir a las puertas de sus casas e ir a la plaza central. Iban a acompañar a los que estaban de luto, iban a ser parte del momento del duelo. Cuando llegan a la plaza, todos se quedan boquiabiertos cuando Amós deja la figura poética y usa su postura de predicador para decir: la virgen que está a punto de morir son ustedes, la nación completa. Israel va a dejar de existir por la decadencia moral en la que han caído, por la manera en que tratan a los pobres, por la manera indiferente en que la clase media y la clase alta vive para sí mismos. Pero peor aún, dice Amós, los religiosos, los que van al templo, ocupan el ritual en fiestas abominables, llevan ofrendas que ha salido del dolor de los pobres y se enriquecen y quieren honrar a Dios con ese robo. Son fiestas abominables, dice Amós. En mi imaginación yo puedo ver los rostros de todas esas personas en la plaza central del pueblo cuando se decía: dejarán de existir. Para entonces Israel no tenía ni siquiera 200 años de ser nación, era un pueblo joven, y como eran prósperos, muchos no prestaron atención y dijeron de forma grosera, como hoy día dicen algunos cuando entran a un estudio bíblico y escuchan algún sermón que tiene que ver con su vida. Estos predicadores disfrutan en satanizar todo
y amenazar y decir que pronto vendrá un castigo o cosas parecidas. ¿Por qué no hablan de amor? Así dicen algunos cuando entran a un templo. Esto es lo que ellos dijeron. Lamento que no hay fotos de lo que los asirios hicieron con Samaria, pero sí hay fotos de lo que hoy día Israel ha convertido Altos del Golán. Hoy día, Altos del Golán, que es lo mismo que Basán, está en un punto limítrofe con Libia y no me acuerdo qué otro país, que no es importante para mi geografía. Pero vean en qué se han convertido los parajes hermosos que les mostré antes. Correla, Luisito. Este es una vista en perspectiva. Altos del Golán, haciendo eco a la altitud, es un centro de operaciones militar. Siga. Vea todos esos pastos que antes eran bañados por los nacimientos, ahora están cubiertos de minas. Siga. Tanques son los que están cerca de esos yacimientos de agua y un poco más. Siga. Esto es lo que hoy día el mundo ha convertido Altos del Golán. Hasta ahí, Luisito. Les insisto que pueden encontrar más en su estudio personal. ¿Por qué quise mostrarles esto? Una vez más, y si fuera posible para mí y si sirviera de ayuda, lo gritaría. Cuando una sociedad discrimina a los pobres, se espera que esa sociedad pronto desaparezca. ¿Cómo es eso? Una tierra hermosa que Dios la diseñó para ser privilegio de todos, ahora no es más que un centro de operaciones para matar a miles de gentes. Y yo no puedo hablarle a los que gobiernan Altos del Golán, tampoco puedo hablarle a la clase alta o media de este país. Lo único que puedo hacer es hablarme a mí mismo, y quizás algunos de ustedes deberían oír cuando me hablo a mí mismo en decir esto. No puede ser que yo me jacte de ser cristiano, venga a un servicio religioso esta noche y al llegar a casa maltrate a la señora que trabaja en casa. No puede ser que yo sea injusto en la forma de pagar a esas personas. No puede ser que yo no cumpla con mis responsabilidades también como empleado. Eso es lo que Amós me está gritando a mí, y quizás algunos de ustedes conmigo, pero hay algo extra. Cuando dice que es una endecha fúnebre por la Virgen, hace eco, recalco, a que es una nación que apenas ha empezado a vivir. Y estoy pensando, ¿cuántos de los que están aquí son jóvenes y pueden acabar con su futuro porque siguen siendo testarudos al frecuentar esas amistades? Pueden acabar con su carrera por no querer escuchar los consejos de la Biblia. Hay tantas chicas, y si no todas, son hermosas, pero pueden acabar con su belleza porque se les ha metido entre ceja y ceja que están enamoradas de un hombre casado. No solo estoy diciendo que es pecado, que de sobra lo saben. Estoy diciendo que van a acabar con su juventud, con su belleza y con su futuro. Cuando con sus encantos, si le sumaran valores espirituales, podrían tener un hombre que las ame, las respete y les haga vivir con dignidad. ¿Por qué quieren tanques? ¿Por qué quieren escenas de muerte cuando pueden disfrutar parajes hermosos? ¿Por qué hay jóvenes que insisten en acabar su juventud, valga la redundancia, su fuerza, con drogas, con alcohol, con fiestas paganas?
¿Por qué creen que el afán de los adultos y de los padres al decirles que no frecuenten esos sitios, que no frecuenten esas personas, es fastidio de sus padres? Es tan difícil para la juventud entender que los padres no quieren que sus hijos se equivoquen. Pero quienes no quieran escuchar serán el vívido ejemplo que el profeta Amós describe en este libro. Aún con todo esto, ¿cómo aprecio que la Biblia me muestra cuánta paciencia y amor Dios tiene por su pueblo? Porque a pesar de los graves errores que estos estaban cometiendo, vean un verso hermoso, capítulo 5, verso 4. Dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Pueden decir esto en voz alta? Deténganse. Debí cambiar el título de este estudio. Quizás debí llamarle Buscadme y viviréis. Porque no importa si usted es mujer u hombre, clase media, clase alta o clase baja. No importa si usted es religioso o no es religioso, joven o adulto. Lo que importa es que quienes busquen a Dios en un sentimiento genuino, vivirán. Y los que no, pasarán cosas horribles. Y no solo hablo de la muerte, que ya bastante grave es el infierno por la eternidad. Hablo de que algunos viven en un infierno antes de morir. Sus vidas se han acabado. Y escuchan un estudio como este, en donde no el predicador, la Biblia ocupa al predicador para gritarme a usted y a mí: busca a Dios. Pero hacemos caso omiso. ¿Sabe que ellos no prestaron atención? En lugar de eso, se fueron a Betel. Más tarde en casa, no lo voy a leer verso a verso aquí porque el tiempo ya no lo tengo, pero ustedes háganlo. Ellos, en lugar de escuchar la advertencia, dicen: no, mejor nos vamos a Betel. Betel es un sitio en donde Jacob le llamó casa de Dios. Allí sucedieron cosas espirituales muy importantes para Jacob. Con el correr del tiempo, el hijo de Salomón convirtió Betel en un lugar de blasfemia. Porque en el mismo sitio en donde lo convirtieron casa de Dios, construyó un altar con becerros de oro, para que otros no fuesen a adorar a otro sitio. Entonces, los templos eran hermosos allí en Betel, también en Gilgal y también en Berseba. Eran templos grandes, suntuosos. Los ricos, les dije ya, daban mucho dinero a la religión para que se construyeran esas cosas. Ellos creían que si llevaban dinero podían comprar a Dios. Sonrío porque solo la gente ignorante cree que puede comprar a un Dios todopoderoso. La gente puede comprar las religiones y a los religiosos, pero jamás al Dios todopoderoso. Ellos construían estos lugares, los visitaban, pero con un corazón vacío. Y ahora les dice: ¿por qué tienen que estar ahí? Sus fiestas son abominación, dice Amós. Sé que nuestro templo no tiene nada de suntuoso, pero si lo comparamos con otros, quizás sí. Así es que puedo decir también contra mí mismo: no importa que tengamos ventiladores o que no los tengamos. No importa que el piso sea de cerámica o de tierra. No importa si usted está bien vestido o mal vestido esta noche. Lo que realmente importa es el corazón con el que usted está aquí. Y si su corazón está vacío, si su intención no fue honrar a Dios, no fue llenarse de Dios, y estas palabras tampoco han servido
para el arrepentimiento. No han servido para que usted y yo mostremos un deseo de esforzarnos a Dios. Puedo decirle, su ritual de esta noche es en vano. No tiene valor alguno. Nosotros como parte de la comunidad se lo agradecemos que haya venido, pero no esperen ningún aplauso del cielo. Al contrario, mire la consecuencia, verso 18, 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis ese día? Ellos decían, las fiestas, será día de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Verso 21, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestros cultos. Les explico lo que está diciendo ahora Amós, no es parte de nuestro léxico. Los que vivían en esa zona del Medio Oriente, ellos estaban acostumbrados al trabajo en el campo y puntualmente en esa zona había dos fieras muy reconocidas que eran los leones y los osos. Muchas veces ellos daban 1000 gracias por salir bien librados de una batalla con un león o con un oso. Y cuando llegaban a sus casas, exhaustos, asustados por haber salido bien librado de las fauces de león o de las garras de un poderoso oso, entonces se inclinaban a la pared para descansar. Sus paredes estaban hechas de piedras y las piedras, los huecos que dejan, eran los nidos perfectos para serpientes letales. Entonces, si ellos solo se inclinaban, no adentro de la casa, sino afuera, para descansar, la sorpresa, una serpiente que se sentía amenazada en su nido, saltaba para morder. Fue librado de las fauces del león, fue librado de las garras del oso, y dice con todo el sarcasmo del mundo, pero al fin la serpiente te quita la vida. Dicho en simple español, quizás algunos de nosotros nos sentimos que salimos bien librados y que podemos vivir como se nos antoje. Poco nos importa cómo sufren otros, poco nos importa no respetar a Dios, poco nos importa no leer la Biblia, poco nos importa involucrarnos en un ministerio para honrar a Dios. Y no solo poco nos importa, sino que hacemos cosas que ofenden a Dios y a nuestro prójimo. Y decimos, salimos bien librados. Ahora el profeta dice, ¿no cree que es muy pronto para cantar victoria? Y con esto me digo a mí mismo, ¿cómo puedo yo ir por la vida conociendo el Evangelio y no esforzarme por honrar a Dios? ¿Es que acaso eso no me hace temblar? Los que están viviendo en rebelión abierta contra Dios, conociendo, ¿en realidad no sienten temor? Y los que nunca antes han conocido del Señor, los que están por primera vez con nosotros, los que fueron invitados por cualesquiera razones. Oiga, Dios no dejó escrito todo esto para poner amenazas en nuestra vida. La frase es, buscadme y viviréis. Lo que Dios quería es que usted y yo nos volvamos a Él. Pero eso es decisión suya. Nadie puede tomar esa decisión por usted. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos esta noche y por ministrarnos de la manera que lo hace, Señor. Perdónanos por la repetida indiferencia en que vivimos.
Gracias por exhortarme y quizás a otros que también exhortaste conmigo. Y si hay personas sin Jesús, te ruego toques su corazón tan fuerte que él o ella no puedan resistirse a tu voz. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. No voy a invitarle a venir al frente, que le aplaudan, que cambie religión o algo que se parezca. La invitación es que usted y yo necesitamos a Jesús. Una oración sencilla, discreta, pero con fe. Y hacerla no significa que yo acepto que estoy cometiendo errores. Solo significa que quiero cumplir ese verso, buscad a Dios y viviréis. Quiero una relación personal con Jesús. Si esta noche alguien dice, predicador, me gustaría recibir a Jesús, donde está en total discreción, levante su mano y déjeme orar con usted. La baja de inmediato. ¿Habrá alguien esta noche que dice, sí, quiero levantar mi mano y quiero hacer esa oración? La baja de inmediato. Nadie le va a aplaudir, nadie le pedirá que venga al frente. Repito, es entre Dios y usted. ¿Habrá alguien esta noche que viene a Jesús y nos deja orar con usted? Despreocúpese por las personas que están alrededor, están con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Olvide si esto es para usted un compromiso, porque esto es entre usted y Dios. ¿Habrá alguien que levanta su mano y me deja orar con usted? ¿Habrá alguien que con valor pone su mano en alto? Señor, si todos somos salvos, gracias, y si hubo personas que no, por favor, déles una nueva oportunidad. Despídanos en su paz, mas no de su presencia. En su nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos fin de semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno. Dios nos bendiga a todos.